¿Estamos preparados para estos momentos? Mi respuesta pareciera decir que no. Lo que quiero es hacer un llamado a la atención, porque tanto el día Q como la computación cuántica, la inteligencia artificial, los apagones informáticos ya no son ciencia ficción, son realidades que están ocupando el debate público hoy en día y que incluso las naciones más poderosas del planeta ya están tomando cartas en el asunto. Tenemos que generar prevención informática, prevención digital, prevención en donde los servicios que genera el Estado a través del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información sean justamente resarcidos en momentos como este. Para eso necesitamos tener una reacción muy cercana, muy profunda con el tema de la electricidad, la protección de los datos personales y con ello una conexión con nuestras naciones cercanas para evitar tener una afectación como la que se tuvo hace unos días en los citados países. Como estudiosos del derecho, la Constitución, la ciencia política, la filosofía, la economía, en fin, la propia teoría del Estado, tenemos que revisitar el concepto mismo del Estado, porque justamente en pleno siglo XXI, uno de los elementos que ha sido mayormente impactado por el uso de las nuevas tecnologías de la información, la comunicación, encabezadas por la inteligencia artificial, ha sido el mismo Estado. Es decir, cómo se desarrolla, cómo justamente se construye y cómo justamente se controla. Hoy el Estado se está transformando radicalmente de modelos que tú y yo conocimos que eran estrictamente analógicos a gobiernos digitales o los denominados GovTech. En algunos casos en el planeta ya podemos hablar incluso de gobiernos inteligentes. Entonces, esta transformación, que en realidad es una mutación que está transformando y perfeccionando variables tan elementales como el significado del Estado y qué significa eso frente a la sociedad, a los gobiernos y naturalmente al territorio y la propia soberanía, tienen impactos diversificados. Y el Estado tiene que garantizar, como lo ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, en esta construcción, al menos desde Occidente, la capacidad. Tiene que garantizar su capacidad para hacer frente a estos retos que hoy son de carácter digital y que naturalmente cifran el concepto mismo del poder, del derecho, la constitución, la sociedad. Y con ello, naturalmente, el Estado recupera o debería recuperar justamente el lugar que ocupa históricamente frente al desarrollo tecnológico del siglo XXI, que, hay que decirlo, ya no está en manos estrictamente de lo público, sino hoy, hay que decirlo, con las grandes Big Tech en manos de empresas o grandes empresas privadas. Hoy el debate del siglo XXI, al menos de las autoridades a nivel internacional en materia de protección de datos personales, defensa de la privacidad, de la autodeterminación informativa y con ello mismo de la dignidad misma de las personas, está debate justamente generar equilibrios entre el desarrollo tecnológico y naturalmente la defensa irrestricta de derechos y libertades fundamentales como la tenemos. Y uno de los derechos y libertades fundamentales más valiosos a lo largo de estos últimos 50 o 60 años en la historia de la humanidad ha sido la protección de nuestros datos personales. Si volteamos a ver un poco la historia, cuál es el origen de la protección de los datos personales, es un momento en el que de crisis internacional, cuando aparece naturalmente el Holocausto en la Alemania nazi, y cómo millones y millones de datos le facilitaron al régimen nazi la persecución y naturalmente exterminio de los grupos que ellos consideraban no formaban parte del Tercer Reich. Nosotros en pleno siglo XXI tenemos como baluarte frente a estos desarrollos digitales la defensa de lo que, imagínate tú, también para los alemanes a partir de 1984, lo dijeron en el Tribunal Constitucional alemán, se definía como la autodeterminación informativa. Es decir, ¿qué hacemos con todos nuestros datos personales que usamos para nuestra interacción con la red digital? Yo he sido un convencido de que si George Orwell viviera en pleno siglo XXI, estaría fascinado de lo que hemos alcanzado como humanidad.
Porque él cuando escribió 1984, tú recuerdas perfectamente esta obra del Gran Hermano, él estaba imaginando un futuro distópico, un futuro donde un estado autoritario conocía filias, fobias, gustos, preferencias, ánimos, incluso el lenguaje y la descomposición de la historia por parte de sus habitantes para tener un control total de los mismos. Y digo que estaría fascinado porque hoy con el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, este aparato denominado teléfono móvil, que por alguna razón le seguimos llamando teléfono móvil, esto en realidad es una máquina que nos conecta con el mundo. Y como máquina, naturalmente su combustible, o son dos combustibles elementales, la energía eléctrica y nuestros datos. Vivimos hoy en una economía de datos y para interactuar con la red digital o con cualquier, elemento vinculado a la inteligencia artificial o a las nuevas tecnologías, se necesita el uso de nuestros datos personales. Nuestro aparato digital, el móvil, nos conoce mejor que la persona más cercana a nosotros. Es decir, sabe perfectamente qué hicimos hace 2 o 3 años y además tiene el descaro de recordárnoslo, ¿no? Diciendo, hace 3 años estuviste en este lugar con esta persona, compartiste estos gustos y además hiciste este recorrido, así tuviste la posibilidad de la geolocalización. Y tenemos hoy también la posibilidad de saber qué estamos haciendo en este momento, qué vamos a hacer dentro de 15 o 20 días si tenemos una agenda digital. Y es que estos aparatos, todos los aparatos del siglo XXI en materia de comunicación digital, tienen, como ya lo dije hace un momento, un combustible, que son nuestros datos. El problema aquí resalta porque ¿cuál es la utilidad que se le da a estos datos personales? ¿Quién administra estos datos personales? ¿Cuál es la finalidad del uso de estos datos personales? Y naturalmente, si es que sabemos o no que están debidamente administrados. Y es que hoy la economía de datos es una gran economía que ha alcanzado en momentos tan importantes como han sido elecciones presidenciales en grandes potencias de Occidente, valores superiores al petróleo. Hoy el valor de los datos personales se eleva en competencias electorales de estados, muy industrializados y alcanza valores superiores al petróleo. Es decir, los datos personales en el siglo XXI son el activo más importante de nuestro planeta. Y ahí radica también el valor que significa la defensa de los datos personales. Y seguiremos insistiendo, ¿no? La gente tiene que conocer que tiene mecanismos de control y garantía para sus datos personales. Y son los famosos derechos ARCO, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y también que hoy, en la medida en que se está transformando el mapa institucional de la República en materia de órganos garantes de transparencia y protección de datos, hay que decirlo, prevalece la defensa constitucional de este derecho frente a un desarrollo muy vertiginoso en materia digital. ¿Qué queremos? Un ecosistema digital equilibrado, un ecosistema digital seguro, un ecosistema digital ético, un ecosistema digital transparente, explicable y que proteja nuestros datos personales. Me parece que en eso tenemos que ir construyendo, no solamente ya la narrativa en la que hemos venido conversando ya hace algunos años, sino ya la definición institucional y procedimental para nuevos modelos, nuevas formas de Estado y también nuevas formas en las que nos vamos a relacionar con estas tecnologías. Hoy en el planeta existen modelos que para nosotros como mexicanas y mexicanos, pero también como región, nos pueden servir de parámetro, de ruta, incluso de termómetro sobre qué debemos hacer en materia del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Y uno de esos temas es justamente la ciberseguridad versus los ciberataques. Y estos modelos los conocemos perfectamente bien. Por un lado, el gigante digital chino. Por el otro, lo que están haciendo en la Comunidad Europea y en el Reino Unido de la Gran Bretaña, y lo que se está haciendo hoy con nuestros vecinos del norte, desde Silicon Valley hasta Washington. 3 modelos en los que hoy por hoy se siguen actualizando las premisas, no solamente de carácter normativo, sino ya ejecutivo y práctico, sobre cómo
evitar ataques a las estructuras estratégicas de los estados que forman parte de estos tres grandes modelos. Los ciberataques son hoy un elemento en el que tenemos que poner especial acento. El ciberataque puede atacar estas grandes infraestructuras estratégicas del Estado, y me refiero a las financieras, a las educativas, a las de salud, a las de seguridad pública, incluso las de defensa militar, pero también me refiero a que los ciberataques pueden atacar a las personas en lo individual. Es decir, atacar directamente su autonomía informativa, su autodeterminación y naturalmente, el uso indebido de sus datos personales, lo que atenta contra la dignidad de las personas. Entonces debemos entender que el mapa del ciberataque o de los posibles ciberataques no solamente son cuestión de Estado, sino también de las personas. Es decir, tenemos que generar un modelo en donde estos equilibrios que le den fortaleza, control y sentido a la protección estatal también se lo den a los seres humanos en lo particular. Y construir herramientas de ciberdefensa, de ciberseguridad frente a los ciberataques son elementos que hoy forman parte de la discusión a nivel planetario. Es decir, así como hablamos de inteligencia artificial, de blockchain, de redes sociales, de big data, hoy también estamos hablando ya con mayor intensidad del significado y el valor que tiene la ciberseguridad frente a estos riesgos inminentes de un ecosistema digital cada vez más compacto, más evolucionado y más inteligente. Pues es un fenómeno muy interesante porque el día Q justamente pudiera significar lo que para muchos es la toma ya definitiva del uso de las tecnologías encabezadas por la inteligencia artificial y la computación cuántica, del control justamente de estos mapas estratégicos a nivel global y a nivel individual. Es decir, la capacidad que tenga hoy la inteligencia artificial arropada por la computación cuántica significaría ya dar un salto de carácter no solamente cualitativo y cuantitativo, sino exponencial frente a un futuro que ya nos ha alcanzado. Hoy, si bien es cierto, el desarrollo de la inteligencia artificial ha sorprendido a propios y extraños, que ya está ocupando un nivel de debate en la educación, en la salud, en la ética, en la seguridad, en la defensa militar, en el transporte, en la infraestructura, en el desarrollo médico, en la investigación financiera. Hoy podemos decir que en su alineación con la computación cuántica, hoy las máquinas pudieran justamente suplir en gran medida muchas de las capacidades que los seres humanos tenemos para lograr tener un control primero estatal, después regional y después planetario, de lo que significaría la actividad del ser humano y de los estados a nivel internacional. El día Q con esta idea de los apagones digitales que surgió, como tú sabes, ya hace algún tiempo cuando nos transitamos del modelo de televisión analógica a la televisión digital, ¿no? Que en realidad fue el apagón de lo que conocimos como alguna vez habíamos conocido la televisión analógica y que hoy en el planeta entero todos utilizamos la red digital para utilizar la televisión. Pero cuando hoy ha tenido un resignificado, hemos revisitado este concepto, por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de apagones digitales, hoy estamos hablando en realidad también de apagones informáticos. Es decir, ¿qué sucede? Como además ya sucedió, no estamos hablando de distopías ni de escenarios futuristas, ya sucedió hace algunas semanas, como ustedes lo saben, en la península ibérica, en España, en el sur de Francia y en Portugal, pues un apagón, ¿no? Un apagón que primero fue un apagón eléctrico. Hay que decirlo, decíamos, las tecnologías de la comunicación y la información tienen dos combustibles centrales, la energía eléctrica y nuestros datos. Bueno, en la península ibérica, el sur de Francia y Portugal se quedaron sin energía eléctrica. ¿Y eso qué derivó o en qué derivó? Pues en un apagón informático. En realidad, ahí es cuando hacemos un alto y pensamos qué tan dependientes somos hoy de las nuevas tecnologías de la información, la comunicación, la inteligencia artificial y todos los sistemas cibernéticos. Y dependemos tanto que
junto con el apagón eléctrico, vino un apagón informático que de manera simultánea suspendió los servicios bancarios, de transporte, de defensa, de seguridad, de infraestructura, en fin, es decir, hubo un suspenso en realidad también de derechos y libertades fundamentales, y el Estado, si no se puso en jaque, porque además, hay que decirlo, me parece que las sociedades tanto de Portugal como de España y del sur de Francia actuaron de manera muy responsable, hay que decirlo, pudo haber generado un conflicto a escala mayor. Estos apagones informáticos representan hoy para el planeta mismo, lo sucedido en estas naciones, una oportunidad para hacer un alto de cuál es el pulso digital de las naciones, pero también cuál es la capacidad que tenemos como estados, como sociedades y civilizaciones para hacer frente a estos desafíos. Eso es una gran pregunta. Yo te diría no, incluso la respuesta misma se genera a partir de lo sucedido en Portugal, Francia y España. Y vaya que es parte de la comunidad europea. No estábamos ni estamos preparados, como no lo estuvimos para la contingencia o la pandemia ocasionada para el COVID-19. Y es ahí donde este tipo de alarmas, ¿no?, insisto, relacionadas con el pulso informático de las naciones y las sociedades, nos hace un llamado urgente a tomar o a poner las cartas en la mesa sobre el desarrollo tecnológico, su uso, sus previsiones, sus controles, pero también los mecanismos de seguridad que vamos a tener frente a un posible apagón digital. Yo no hace mucho tiempo, y te voy a compartir este artículo, escribí hace un par de años sobre este tema, un poco visualizando el futuro, y no tenía nada de brujo. En realidad estaba previendo cosas que en la actualidad ya se están materializando, ¿no? Naturalmente mi ensayo fue un poco mucho más, digamos, polémico o más provocador, porque yo estaba situando una realidad similar a esto de Portugal, España y Francia, pero a escala planetaria, identificando Europa particularmente. A ver, ustedes imagínense qué sucedería en un apagón digital, digamos en una fecha cercana, 2027, pero que ese apagón digital o informático se diera entre las 10 horas o las 10 de la mañana del 24 de diciembre de 2027 y el apagón se prolongara hasta la noche del 6 de enero de 2028. Y lo pensé así tan dramáticamente hablando porque son las fiestas navideñas para todo Occidente, ¿no? ¿Qué pasaría con el mundo? ¿Se desconectaría? ¿Volveríamos al mundo analógico? ¿Qué pasaría con toda la economía que gira en torno a esos días? A todas las relaciones de carácter humano que ocupan estos días, y además qué sucedería con toda la atención médica, con toda la atención de seguridad, la atención militar, la atención de vivienda en muchos casos, la atención de comunicaciones. Es decir, ¿estamos preparados para estos momentos? Mi respuesta pareciera decir que no. Lo que quiero es hacer un llamado a la atención, porque tanto el día Q como la computación cuántica, la inteligencia artificial, los apagones informáticos ya no son ciencia ficción, son realidades que están ocupando el debate público hoy en día y que incluso las naciones más poderosas del planeta ya están tomando cartas en el asunto. Tenemos que generar prevención informática, prevención digital, prevención en donde los servicios que genera el Estado a través del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información sean justamente resarcidos en momentos como este. Y para eso necesitamos tener una reacción muy cercana, muy profunda con el tema de la electricidad, la protección de los datos personales y con ello una conexión con nuestras naciones cercanas para evitar tener una afectación como la que se tuvo hace unos días en los citados países.